Buenos días amigos del Ciudadano. Hoy estamos aquí en el bonito La Paz. Estamos en el centro aquí. Estamos en la Plaza Murillo. Como ustedes pueden ver, ahí está la Casa del Pueblo. Por ahí tenemos la Asamblea y el Senado. Y bueno, justo hoy estoy con dos compañeros muy queridos. Uno es, ustedes ya conocen, Gabo Villava Pérez, el director del CENAC aquí en Bolivia. Y nuestro nuevo amigo es Iago Moreno. El periodista para el sitio de web La Trivial, pues un think tank, ¿no? Algo así. Y el co-director del observatorio. Sí. Eso ya sí que es un think tank de verdad, un arma letal de guerra. Exacto. Contra el capitalismo internacional. Sí. Y un compañero muy bueno de Íñigo Errejón. Sí. Amigo de Íñigo. Amigo de Íñigo, sí. Sí. Bueno, Denis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale. Creo que hay que hacer un análisis de la panorama política de Bolivia, la panorama electoral después de lo que pasó en Chiquitanía, ¿no? Porque esto fue algo sí, que ha impactado muy fuertemente, ¿no? Evo, y creo que puede ser algo que realmente creo que puede complicar las cosas durante las elecciones en octubre, ¿no? Claro, a ver, hay que hablar fundamentalmente de dos aspectos a analizar en torno a los incendios, haciendo la distinción entre Chiquitanía y Amazonía, ¿no? Sí. No es lo mismo la Amazonía boliviana, que el 65% de nuestro territorio es amazónico. Es por eso que el estereotipo de Bolivia como país andino se cae por sí solo, porque el 65% de nuestro territorio es Amazonía, así que somos eminentemente un país amazónico. No es lo mismo una Amazonía boliviana, una Chiquitanía boliviana, ¿no? La Chiquitanía son bosques secos, son bosques que año tras año vienen sufriendo estos impactos del cambio climático y bueno, los chaqueos también fundamentalmente. Sí. Las dos visiones que te hablaba Denis, y hablar a todos los amigos acá que nos ven del Ciudadano, es el hecho de contrastar la ayuda internacional que se ha posicionado en esta coyuntura de incendios. Y pues acá se contraponen, como lo decíamos ya, dos visiones. La visión de un Estado fuerte, un Estado con la solvencia para manejar las crisis ambientales que se presentan, en este caso las crisis de los incendios, y otra visión de todas estas ONGs, todos estos círculos intelectuales, todos estos círculos internacionalistas que te dicen Bolivia no tiene la capacidad, no tiene la solvencia, no tiene absolutamente la gestión de crisis y tiene que recurrir a la ayuda internacional, ¿no? Entonces hay dos visiones. Una visión muy tradicional acá en Bolivia, que es el hecho de recurrir siempre a la cooperación internacional para que resuelva nuestros problemas, porque nosotros nunca hemos tenido la capacidad. Esa es la visión que ellos resaltan. Y la otra visión es cómo se ha ido cambiando Bolivia en estos 13 años y cómo el Estado boliviano tiene pues la solvencia, la economía, los recursos humanos y técnicos para enfrentar una crisis como es los incendios. Como siempre hay que preguntarnos a quién beneficia a los incendios, a quién perjudica a los incendios, y pues ahí seguramente ya lo estará comentando ustedes dos, ¿no? Cómo lo han percibido también. Bueno, yo quería comentar un poco sobre los dos aspectos que tú mencionaste. Pues el primero es el aspecto de la ayuda internacional, y el segundo es el tema del cambio climático. Yo creo que casi nadie ha mencionado en el caso de los incendios en Chiquitanía. Creo que lo han mencionado en el caso de Amazonía, justo junto con una campaña de deforestación por parte del gobierno de Bolsonaro. Pero en el caso de Chiquitanía de Bolivia, pues de mis propias experiencias ahí en Chiquitanía, cuando estuve ahí haciendo una investigación, estaba hablando con la gente en el campo, con los campesinos, con la gente que fue impactada muy fuerte por los incendios. Ellos me contaron que esta región de Chiquitanía sufrió uno de los sequías más fuertes durante este año, especialmente desde abril de este año. La sequía fue particularmente fuerte, pero los últimos 3 años, la región no ha
realmente no ha llovido tanto, pues. Realmente la región no fue, ¿cómo se dice? No. Sí, no ha sido afectada por el cambio climático y se ha Sí, generado de exacto. forma más seca, digamos, de lo habitual, ¿no? Exactamente. Esto es el primer aspecto. El segundo aspecto es que en el caso de los incendios en la ciudad o en el pueblo de San Ignacio de Velasco, la gente ahí me dijeron que bueno, incendios realmente pasan cada año en Chiquitanía por una razón u otra. Pero esta vez ocurrió algo muy diferente. Es que por primera vez, algunas áreas cerca de la frontera con Brasil también fueron impactados por incendios. Y la gente ahí me dijeron que esos incendios llegaron desde Brasil, desde la dirección de Brasil. Eso no fue algo que fue hecho por el gobierno de Evo o por los ¿cómo se dice? Los comunarios ahí no, esto realmente fue algo totalmente innatural que llegó desde afuera, que fue algo casi como una intervención extranjera. Lago, tienes vos que decirnos, has estado igual allá, ¿no? No, yo no tuve no tuve la oportunidad de ir a la Chiquitanía, pero sí que me parece importante entender el efecto que está teniendo el incendio de la Chiquitanía en las elecciones generales de este mes de octubre, comparando, ¿no? Qué significan los incendios de la Chiquitanía con los del Amazonas en Brasil. En Brasil estamos hablando de lo que David Harvey llama estrategias de acumulación por desposesión, es decir, son formas de acumulación del capital que se despliegan brutalmente en contra del patrimonio natural y social de los pueblos, robándoles algo que es suyo, como es obviamente esos pulmones de la tierra que son el Amazonas, para simplemente pagar los favores de quien le pagó la campaña a Jair Bolsonaro. Esa macro red de difusión de mensajes WhatsApp con bulos y mentiras, esa operación constante de intoxicación informativa costó mucho dinero, y los grupos que están detrás, evidentemente, junto a todo el poder de clase que simboliza el partido de Bolsonaro, quieren que le paguen sus favores de vuelta. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado aquí en Bolivia. Aquí lo que está pasando es la orquestación mediática y política de una red de contrapoderes al gobierno popular de Evo Morales, que lo que está intentando es, al menos por ahora, comprobar qué salud, qué nivel de resistencia tienen los anticuerpos democráticos de la sociedad boliviana. Es decir, nos hemos enfrentado a una campaña de mentiras, a una crisis de gobierno, y se ha visto que incluso un gobierno popular como el de Bolivia, que con la comunicación suele ser bastante hábil, pues se ha visto completamente desbordado. Por el WhatsApp circulan bulos de que es supuestamente, abro comillas, un incendio provocado por Evo Morales para darle tierra a los collas y acabar con la nación Camba, y determinadas mentiras de ese calibre. Y bueno, de cara a las elecciones sí que es importante, yo creo, afinar un poco, ¿no?, la maquinaria de comunicación, diferenciar entre la acción de gobierno y la acción de campaña, para intentar sobrevivir a esta oleada, cambiar el chip, pasar a la agenda de campaña, pero sabiendo que ahí hay una coalición apoyada desde fuera entre supuestas ONGs que no tienen ningún interés social real, sino que lo que están es para desestabilizar el gobierno, la oposición de siempre, y los Estados Unidos de América, que nunca le van a perdonar a este pueblo como no se lo perdonan a otros tantos que hayan levantado la cabeza y han hecho su propia revolución. Sí. Y una cosa que también mencionaste, Iago, es que la cosa de la declaración de la emergencia nacional o declaración del desastre nacional, porque esto entre todas esas campañas de desinformación y de
campañas de comunicación contra de Evo. En casi todos los casos ellos criticaron Evo para no declarar una emergencia nacional, un desastre nacional. Desastre nacional, sí. Sí. Y yo recuerdo, durante una de nuestras conversaciones me mencionaste una cosa muy interesante sobre cuándo un país realmente debe declarar el desastre nacional. Pues estamos hablando sobre algo como que pasó, por ejemplo, en el caso de los bueno, por ejemplo, en los incendios en Australia en 2007, cuando en los incendios en el estado de Victoria, donde murieron, creo que algo como 38 personas, y realmente fue un desastre nacional. Pero en el caso de Bolivia es que entre todos los países que fueron afectados por estos incendios, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia, pues Bolivia fue el único país que realmente prestó y organizó una campaña máxima de todos los ¿cómo se dice? Instrumentos para combatir esos incendios, pues. No solo los recursos nacionales, porque mencionamos antes es que la ayuda internacional que llegó aquí, que el gobierno de Evo aceptó, fue enorme. Pues, por ejemplo, llegaron estos 2 helicópteros del Perú. La flota aérea más grande del mundo está en Bolivia, ¿no? Exacto. Sofocando los incendios. Exacto, pues aquí tenemos el supertanker 747 desde Estados Unidos. Aquí tenemos el Antonov 69, creo que el que transportó helicópteros. Y también tenemos otro avión Antonov para pagar con incendios. Los helicópteros. Helicópteros, pues también hace una semana llegaron los bomberos franceses y argentinos también, pues, algo como 200. Sí, hay una cosa que hay que aclararlo, ¿no, sí. Denis? Es el hecho de la declaración de desastre nacional. Ya se ha declarado en febrero de este año desastre nacional en Bolivia por las inundaciones que se han desarrollado en el oriente de nuestro país, que han tenido múltiples muertos, heridos, y realmente han habido afectación a vidas humanas, ¿no? Este incendio no ha tenido la afectación ni siquiera a una sola vida humana, que es fundamental entenderlo, ¿no? Se ha declarado emergencia desastre nacional en febrero, y esa declaratoria de desastre nacional, para su validación a nivel internacional y también la cooptación de recursos y la administración de todos los recursos internacionales que llegan, tiene una duración de 9 meses. De febrero a este mes no han transcurrido 9 meses, por lo cual no se puede volver a declarar desastre nacional, ya que la normativa internacional te lo prohíbe, digamos, y lo especifica muy bien, para la viabilización de los recursos que se generan, ¿no? Un hecho fundamental a resaltar es que esta tragedia de los incendios en la Chiquitanía, por múltiples factores, no han cobrado la vida de ninguna sola persona. Sí han arrasado con viviendas, como en ningún otro año se había tenido, y estas viviendas están siendo, el mismo presidente lo dijo, y tal vez desde el viceministerio, la Agencia Estatal de Vivienda, se dijo: dejen ustedes sus viviendas ahí, no se preocupen, porque a veces la gente, por preocuparse de los bienes materiales, expone su propia vida, ¿no? Pone en riesgo su propia vida. Se les dijo: no se preocupen, que se les va a recompensar esas casas que están quemando, se las va a dotar nuevamente con viviendas de interés social, ¿no? Y bueno, como no ha cobrado la vida de ni una sola persona, los colectivos opositores al gobierno están apuntando al biocidio, al desastre ambiental, al desastre de la naturaleza, de los animales, siendo que mundialmente Bolivia es uno de los únicos países con una constitución biocéntrica. Se ha apartado del antropocentrismo, es decir, de todos los recursos naturales en función y en favor del hombre, y ha puesto a la naturaleza, a la madre tierra, como sujeto de derechos, que eso es fundamental, ¿no? Muy pocas constituciones en el mundo lo tienen, así que entender esa lógica y desde esa perspectiva es, creo, fundamental para entender esto.
este primer tópico que estamos hablando de los incendios. Pero es que, o sea, al final, con lo que estamos hablando del desastre nacional, lo que se ve es que a ellos, a la oposición en general, a todos los gobiernos populares de América Latina, desde el fin, ¿no?, de esa horrible crisis neoliberal que al menos permitió que se abriese esta etapa de gobiernos populares, esa oposición lo único que quiere es hiperventilar la sociedad, que esté todo el rato exaltada, que esté todo el rato crispada, crear conflicto social, incluso en un momento en el que, por ejemplo, Bolivia hoy en día pasa por una época dorada de crecimiento, de bonanza económica, de lucha contra la desigualdad. Lo que se está haciendo aquí, de hecho, es tan incontestable que tienen que recurrir a esto, ¿no? A aspavientos ridículos, a escaladas de conflictos sobre lo primero que encuentran, y es algo muy interesante, ¿no?, de ver qué es lo que va a pasar en este rumbo a las elecciones, qué conflictos de verdad van a intentar incendiar, claro, porque no tienen otra cosa, es decir, han tenido que utilizar estos incendios como cortina de humo, nunca mejor dicho, porque no tienen absolutamente nada más. Es como el discurso este, ¿no?, de la república. República también es el reconocer el mandato popular, y en este pueblo se está expresando bastante claro. Lo que pasa es que el incendio de la Chiquitanía va a ser la primera de muchas réplicas que van a remover y agitar el suelo de la política boliviana ahora y los próximos años. Tal cual, recordábamos el 11 de septiembre pasado, el golpe contra Salvador Allende, ¿no? Y hay un documental muy bueno que también hay que recomendar a todos los compañeros que nos ven ahí del Ciudadano, La doctrina del shock, ¿no?, basada en el libro de Naomi Klein, que precisamente te habla de esto que decía Lago, ¿no? La generación de una convulsión, de una crispación social que te genere un estado de conmoción permanente, ¿no? Cosa que puede generar pues toda clase de susceptibilidad y violencia si tú estás en un estado permanente de conmoción, ¿no? Eso es lo que la oposición ha tratado de generar durante muchos años, un estado de conmoción permanente. Desde el 2006 vienen diciendo, este indio no va a aguantar, la crisis internacional va a venir y la economía se va a caer, este indio no va a gobernar ni un año, después pasaron los años, este indio no va a gobernar ni 5 años, este indio no va a poder con la crisis del 2010, de la crisis del 2009, la crisis del 2014, mira ya, lleva cuántos años gobernando y gobernando bien, ¿no? Con un crecimiento económico que los reconocen no desde Bolivia, los reconocen el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL. Entonces el indio que esperaban que gobierne menos de un año está gobernando más de 13 años y lo está haciendo bien. Creo que eso es lo que realmente molesta a las élites que se han acostumbrado a gobernar este país. Bueno, realmente yo creo que sobre este tema del conflicto permanente o de los ataques permanentes por parte de la oposición, esto lo observamos en muchos otros lugares del mundo, América Latina también, pues en Venezuela estaban haciendo lo mismo, pues en Venezuela, en Nicaragua, pues hemos visto tácticas muy similares de estas, como de esta mentalidad de la oposición de retirarse de la realidad social, de la realidad política de los países, pues estar en su propio mundo y pensar que todo lo que está pasando aquí es como una pesadilla, ¿sabes? Se va a acabar en cualquier momento, cuando algo va a llegar, cuando una crisis internacional va a llegar, cuando la intervención de los yanquis va a llegar, o algo así. Entonces, claro, siempre se hablan de catastrofismos que nunca llegan, ¿no? Va a llegar la crisis, va a llegar esto, se va a acabar el gobierno, y nunca llega lo que ellos piensan que va a pasar. Ya que lo mencionabas muy bien, y para que lo estudien también toda la gente del Ciudadano, es los incendios que se han realizado en la reserva forestal Indio Maíz en Nicaragua. La misma lógica y el mismo libreto de los incendios en la Chiquitanía. Se han realizado incendios en esta reserva forestal, la pueden googlear ustedes, Indio Maíz, en Nicaragua. Inmediatamente después, la cooperación internacional ha ido y le ha pedido a Nicaragua una intervención total, ¿no?
Y además se han convulsionado en las ciudades círculos de jóvenes que también disfrazados de animalitos y demás, muy parecido a lo que ha pasado acá en Bolivia, han dicho, este gobierno contra la naturaleza, contra los animales, ¿no? Y si hacemos el parangón, está pasando exactamente lo mismo con los incendios de la Chiquitanía. Entonces ahí a motivarlos a los compañeros a que estudien el caso de Indio Maíz en Nicaragua, muy parecido al de la Chiquitanía en Bolivia. Pero es que, o sea, el otro día, por ejemplo, tú, Denis, me pasabas un artículo, ¿no? Quiero citar a quien lo escribió en The Grayzone. De Grayson, compañeros de Grayson, de Grayson. Ben Norton, Max Blumenthal. Ellos habían hecho una investigación en la que comparaban el incendio de Indio Maíz con el incendio de la Chiquitanía. Y sobre todo hacían un análisis del discurso y de la forma de organización de las ONGs que han utilizado el hashtag SOS Bolivia, un hashtag que resuena, ¿no? A las mismas estrategias que se utilizaron contra Venezuela, con el mismo hashtag SOS Venezuela y SOS Nicaragua, en el caso de Nicaragua. Es obvio que cada uno de los procesos tiene sus diferentes contradicciones, tiene sus diferentes recorridos, ¿no? Aquí no se trata de hacer una valoración de eso, sino de entender cómo se está repitiendo precisamente contra procesos diferentes la misma estrategia por parte del neoimperio de los Estados Unidos. Hablamos de que, por ejemplo, en Harvard hay una fundación para el cambio social no violento que está básicamente sirviendo para formar cuadros de la oposición social, que no es otra forma de decir la oposición que intentan poner en marcha para ganar en la calle lo que no pueden ganar en las urnas. Y esa mujer, una chica joven de nuestra edad que fue allí entrenada en los Estados Unidos para saber cómo organizar ONGs y campañas sociales y tal, es la que ha estado articulando aquí una campaña muy parecida a la que pasó en Nicaragua, que completamente ignora los incendios más brutales que se están produciendo, que son los de Brasil. Ni tan siquiera menciona a Jair Bolsonaro, que es una persona que está activando un termidor reaccionario en Brasil en contra de los derechos de las mujeres, de las personas afrodescendientes, los indígenas, de las comunidades indígenas, sobre todo de todo el pueblo trabajador. Es un absoluto escándalo. El otro día en la Feria del Libro de una de las grandes ciudades de Brasil mandó a la policía a incautar libros que atentasen en contra de su decoro cristiano. Eso no se puede hacer, no se puede gobernar de esa forma fundamentalista y tener al neoimperio defendiéndote, enmascarándote, dedicándose a crear incendios políticos en otras partes de la región, que es lo que están intentando aquí. El fuego le da igual, le da exactamente igual. Si el número de focos se ha reducido, si el incendio no ha llegado en ningún momento a afectar una parte fundamental de la biosfera, como está pasando en el Amazonas brasileño. Lo que quieren es cargarse el gobierno de Evo. Sí. Y también sobre este tema de la creación de los grupos supuestamente no violentos en el proceso del cambio del régimen o regime change. Esta semana hemos visto en Santa Cruz un ataque muy brutal por parte de los grupos de la oposición, del grupo del 21F. Un ataque de uno de los centros de las campañas del MAS en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Asaltaron también intentaron asaltar invadir una casa de una de las candidatas del MAS, Belén Flores. Pero yo creo que este caso, pero realmente hemos visto la violencia de 21F durante los últimos años, como en el paro aquí en La Paz y en otros lugares, pero lo que pasó en Santa Cruz en esta semana creo que fue lo más brutal, ¿no? Sí, mira, Denis, la historia contemporánea de Bolivia nos arroja momentos históricos en los cuales sí se ha vivido esta escalada de violencia, ¿no? En el marco de esta aglutinación de ideologías ultrarregionalistas con un carácter fascistoide y a la vez racista, ¿no?
Hemos tenido estas jornadas el 2006, hemos tenido estas jornadas el 2009 para la Asamblea Constituyente, hemos tenido estas jornadas recientemente nomás esta semana en Santa Cruz, y pareciera, mucha gente dice, estamos volviendo a lo mismo, estamos volviendo al 2008, cuando se intentó separar Bolivia, cuando se intentó generar la media luna. Yo creo que no es que estamos volviendo a lo mismo, es que esta gente, con una carga racista, con una práctica política fascistoide, siempre ha existido en nuestra sociedad, ¿no? Es solo que los procesos políticos y los procesos culturales de cierta forma los han invisibilizado, los han tenido como que ocultos en sus trincheras, en las trincheras de la universidad pública, en las trincheras de las fundaciones, en las trincheras de las ONGs, en las trincheras de sus sitios web, digamos, de ahí que, por ejemplo, si citamos el sitio web y la página de Facebook de la Unión Juvenil Cruceñista, sus discursos son altamente racistas, más o menos como los partidos neonazis alemanes, esa misma línea. Incluso la esvástica la manejan de la misma forma, la simbología que manejan. Entonces tienen cierto protagonismo estos grupos que han estado ocultos en nuestra sociedad, pero que el momento político, el actual, el preelectoral, a un mes de las elecciones, les da para salir con toda esta fuerza y con todo este discurso cargado de odio y de exacerbación a lo regional. ¿Por qué se ha dado esta toma de las rotondas, esta lucha contra los militantes del MAS? Porque precisamente se estaba avecinando una marcha de los campesinos pidiendo que se deje sin efecto la pausa ambiental. Entonces el discurso del Comité Pro Santa Cruz, que además, dicho sea de paso, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ni siquiera es Camba nativo, digamos, ¿no? Su apellido es Camacho. Apellido Camacho que viene precisamente de Cochabamba. Su papá es un empresario cochabambino. Entonces, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, de apellido Camacho, exacerba los ánimos de los cambas, digamos, y decir, no van a venir a invadirnos estos campesinos, no van a invadirnos estos masistas, y exacerba nuevamente el racismo. Es por eso que las hordas aglutinadas desde la Universidad Gabriel René Moreno y desde la Facultad de Derecho fundamentalmente y desde la FUL se han aglutinado y han exacerbado todo este regionalismo y han provocado todos estos hechos violentos, ¿no? Golpeando mujeres, niños, destrozando las casas de campaña, saqueando, quemando. No solamente se ha atacado una casa de campaña, se han quemado también otras, ¿no? Se ha atacado a los candidatos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que la propuesta política, la propuesta de alternativa política de la oposición boliviana es esta, la violencia. Más o menos lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela, ¿no? Su respuesta ante su incompetencia y su inoperancia y su ineficiencia política que se está dando, expresada en las encuestas, de no poder por la vía democrática superar a Evo Morales, pues están optando por incendiar las calles, por incendiar estos círculos urbanos y por optar por la violencia, ¿no? Y eso lo demuestran fundamentalmente en estos actos violentos que hemos visto en Santa Cruz. Sí, bueno, pues, y Yago, yo... ¿Crees que podemos hacer algo como una comparación de lo que está pasando ahora en Bolivia con lo que estaba pasando en varias elecciones los últimos años, cuando como los partidos o las fuerzas políticas conservadoras utilizaron grupos políticos de este fenómeno de alt-right para movilizar a la gente, para movilizar la población, para votar en contra de gobiernos progresistas, realmente utilizando, como ha dicho Gabo, pues discurso muy racista, xenofóbica, homofóbico, sexista, pero como casi como una arma, pues, para distinguirse de lo que es la corrección política. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí no está funcionando el mismo esquema que vemos en Europa, ¿no? En Brasil o Estados Unidos. En Brasil, Estados Unidos, exactamente. Esos son escenarios que se parecen más entre sí. Ahora, sí que hay
algunos ensayos, ¿no? Realmente lo que está pasando aquí con la candidatura, no me acuerdo del nombre, es tan esperpéntico ese señor que no... ¿De Chi? Sí, exactamente. De Chi es un ejemplo bastante importante. La gente que está invirtiendo en la campaña de Chi sabe que como mucho saca 1 o 2 diputados y ya pasa algún fenómeno social durante las elecciones y consigue de verdad hacer mucho estruendo, pues a lo mejor sacará un poco más, pero no va a salir de la marginalidad. Lo que pasa es que el crecimiento de grupos políticos como este, ¿no? Es abiertamente provocador, machista, homófobo, sí que sirve a largo plazo para intoxicar, para inyectar odio en la sociedad boliviana, y ahí es cuando se va a formar una red que no es un bloque, que no tiene una unidad a priori y que muchas veces tendrá conflictos internos entre sí o incluso no se reconocerá como parte de la misma cosa, pero es una red en la cual van a estar las asociaciones estudiantiles que intentan descarrilar el poder regenerador que tiene la juventud, ¿no? La prisa que tiene en contra del gobierno, ¿no? La intenta ponerlo en contra de Evo. Ahí van a estar las falsas ONGs financiadas desde el extranjero, más ocupadas en hacer un despliegue, ¿no? de su narcisismo influencer de mira, me vengo aquí, soy un white savior, me vengo a Bolivia a solucionar el mundo, no sé qué. Las organizaciones de cruceñistas de extrema derecha que están intentando repetir el plan de las guarimbas de Venezuela y muchos actores más que al final lo que van a intentar es cercar al gobierno popular que se vuelva a reafirmar en las urnas este mes de octubre, y ahí lo que va a haber que pensar es cómo se va a accionar en contra de eso, cómo se va a accionar de forma directa en contra de la violencia, no solamente desde el Estado, sino también creando anticuerpos sociales, cómo se va a actuar no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil en contra de las fake news y las campañas de difamación que cada vez se van a volver más recurrentes, y sobre todo cómo se va a trabajar para seguir manteniendo la revolución viva, regenerándose siempre, para que este país no vuelva a caer en las manos de la misma gente que dijo gobernar Bolivia mientras excluía a la gran mayoría de la población solo por su color de piel, su idioma, su origen o su cultura. Y eso no puede volver a pasar, por eso es tan importante esta discusión. Vale, bueno. Y para finalizar, compañeros, pues a pesar de lo que de los incendios en Chiquitanía y toda esta ola masiva de fake news, de violencia contra el MAS, contra los militantes, contra compañeros aquí. ¿Ustedes creen que Evo puede ganar aquí en el país? Sí, yo creo que Evo va a ganar, y no por virtudes del movimiento al socialismo, que sí tiene una cohesión y un tejido social muy bien articulado y estructurado a partir de las organizaciones sociales fundamentalmente, sino por la propia incapacidad de la oposición, ¿no? Tienes un principal opositor que es Carlos de Mesa, que no ha sabido gobernar este país, que estamos parados en un lugar, la Plaza Murillo, que si nosotros giramos hacia el edificio de allá, sí, si lo puedes mostrar, tiene marcas de disparos. ¿Por qué? Porque en la gestión de Carlos de Mesa se han enfrentado, cuando Carlos de Mesa era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, en esta misma Plaza Murillo donde estamos parados, se han enfrentado a balazos policías y militares, dejando esas marcas en un hospital, ¿no? Ese hospital se ha reformulado, se lo ha pintado muy bien, pero en la fachada se ha dejado la evidencia histórica de los balazos, de los disparos de balas, que retrotraen a todos nosotros de que precisamente cuando Carlos Mesa era vicepresidente, acá se enfrentaban militares y policías y mataban a la gente, ¿no? Sí. Creo que recordar esa memoria a la gente, esos sucesos históricos, es clave para entender la incapacidad que tienen estos opositores, y ciertamente en Bolivia también necesitamos de mejores opositores, ¿no? Lamentablemente no los tenemos. Tenemos viejas políticas del pasado que son estrictamente de carácter antipopular, antinacional, políticos que han sabido rifar todos nuestros recursos a los grandes intereses transnacionales, con las capitalizaciones, las privatizaciones. Tienes un candidato, Óscar Ortiz, que representa únicamente los intereses oligárquicos del Oriente, y pues por eso Evo Morales sintetiza todo este sentido nacional popular tan fuerte
arraigado en todo lo que está haciendo, y Evo Morales no está haciendo nada más que hacer lo que sabe hacer, que es gobernar bien y hacer gestión. Por eso creo que la gente va a saber discrepar muy bien eso, discernir sobre eso, y vamos a ganar estas elecciones. Iago, ¿qué opinas? Bueno, evidentemente nos lo estamos jugando todo a primera vuelta, ¿no? Una segunda vuelta recrudecería todo hacia una dirección muy complicada, en la que una oposición sin proyecto en absoluto, que lo único que presenta como programa es desahuciar a una persona que no es que no compartan con ellos el plan de gobierno, es que literalmente no la consideran legítima de poder llegar a la posición en la que está, por ser quien es, por ser Evo, por ser un sindicalista cocalero, por ser un líder popular, por ser aymara. Esa oposición, si pasamos a segunda vuelta, se va a unir y va a intentar crear un escenario de crispación social, un escenario de chantaje, en el cual diga que la única salida, ¿no?, de esa situación de crisis que ellos mismos van a intentar generar a través de la violencia, la difamación, las amenazas, sería echarle. Yo creo que no, que el pueblo boliviano debería intentar caer en ese callejón sin salida, ¿no? Aunque creo también que hoy en día hay muy pocas posibilidades de que haya que pasar a segunda vuelta. Es cierto que lo de la chiquitanía ha sido un golpe de efecto que les ha merecido la pena, ¿no? Políticamente. Todo lo que no le ha merecido la pena al país, por acabar con muchas dosis de calidad democrática que parecía que iba a haber en las elecciones, pues a ellos les ha venido bien. Ahora con la violencia lo van a perder, la campaña le va a venir bien al MAS. Yo creo que se van a seguir retratando, la gente va a entender que esto es un chantaje, y no va a caer en él. Hay mucho trabajo que hacer, todos los compañeros lo dicen, hay que mirar a largo plazo. Estos años son fundamentales para la historia de Bolivia, porque hay que continuar ensanchando la base de la revolución, pero que no está para nada perdido. O sea, estas elecciones se van a volver a ganar. Sí, claro, de acuerdo. Y bueno, pues lo único que yo también puedo decir es que creo que mucha gente, pues, de la izquierda y de la derecha, ellos subestiman la diversidad del apoyo al Evo, pues. Aquí en este país yo he encontrado algunas cosas increíbles, algunos grupos religiosos, culturales, étnicos, pues. Este realmente es el país más diverso en toda América del Sur, y lo que me sorprendió más es que aquí el apoyo al Evo llega desde los lugares que realmente en el caso de otros líderes progresistas nunca consideraremos. Pues yo quería darles un ejemplo de la comunidad de menonitas en Santa Cruz, pues la comunidad que parece mucho a los Amish en Estados Unidos, pues esta comunidad religiosa bastante cerrada, no utilizan tecnología moderna por mayor parte, y son bastante conservadores en este sentido, pero casi todos de ellos apoyan Evo. Ellos son marxistas y lo apoyan Evo por el trabajo de la reforma agricultural, ¿sí? de la tierra, pues lo que él hizo en Santa Cruz, pues, y eso es un caso. Y tenemos casos de grupos religiosos de la iglesia evangélica, pues. En el caso de Brasil, ellos apoyaron en Bolsonaro, pero en el caso de Bolivia hay grupos que sí apoyan a Evo Morales, la iglesia católica, y sí, muchísimas más organizaciones sociales que, bueno, por las razones no por las razones de la doctrina ideológica, porque
se consideran socialistas. No, es por la buena gestión del Evo, ellos siguen apoyando a él y su presidencia. Entonces, no, yo tengo un buen sentido sobre las elecciones de Así octubre. será. Sí. Así será, ganaremos. Sí. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a ustedes para hoy, para compartir sus pensamientos, sus ideas con nosotros. Espero que nos vemos otra vez antes de las elecciones. Y bueno, pues... Nos estaremos viendo, pues. Sí, claro que sí. Chau, Bueno, chau. pues antes de terminar, solo quería darles un visto de la Plaza Murillo, de la maravillosa, de la maravilla de lo que es el centro de La Paz. Bueno. Aquí tenemos el Palacio del Gobierno, pero detrás, lo que ustedes pueden ver, es la Casa del Pueblo. Es un centro administrativo que fue construido hace un año, pues realmente para organizar mejor todas las obras de los diferentes ministerios de este país. Y ahora sirve como una sede principal del presidente. Aquí tenemos la Asamblea Plurinacional y también el Senado. Y como ustedes pueden ver, detrás también están construyendo un edificio adicional para edificio adicional de la Asamblea, de la administración de la legislativa. Bueno, y voy a finalizar este programa hoy con la vista de esta estatua aquí, la independencia de Bolivia. Y bueno, y gracias a los compañeros Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor Cristina Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega, Raúl y Fidel, hemos llegado a la etapa de la segunda independencia de América Latina, esta vez con la política justamente antiimperialista, progresista y socialista. Compañeros, hasta el próximo. Soy Denis Rogoyuk, aquí en La Paz.